tardes. Pues los saludamos aquí desde Universidad Mesoamericana Puebla Centro, su servidor, el maestro Ricardo Antonio Pérez González. Este día vamos a tener una charla muy amena y informativa también para todos aquellos que se dedican en el área de la terapia del lenguaje. Hoy, 27 de febrero, es instaurado desde el 2004 por el Colegio y Consejo Mexicano de Terapistas de Comunicación Humana. Se decide que se instaure el Día del Terapista de la Comunicación Humana en México. Hoy me acompaña aquí la maestra Gabriela Vargas García. Ella es licenciada en Comunicación Humana, así también es maestra en Neurociencias, concluida en marzo de 2023 por el Instituto Nacional de Neuroeducación, y actualmente está estudiando la maestría en Neuropedagogía aplicada, igual desde el inicio en abril de 2023. Así también les comparto un poquito que ella es terapeuta de rehabilitación en problemas del lenguaje y aprendizaje en un consultorio particular. Ella es maestra también de educación especial, ha trabajado en rehabilitación de niños con trastornos del lenguaje y aprendizaje, con discapacidad y sin discapacidad. Ha trabajado con pacientes con trastornos neuromotores. Ha trabajado también con población infantil con autismo, déficit auditivo, déficit visual, déficit intelectual y parálisis cerebral. Es directora y fundadora del Centro de Capacitación Especial para Jóvenes AC, en donde trabaja para el desarrollo integral y la vida independiente de los adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual desde hace 30 años. Desarrolló el programa formativo para la vida y autodeterminación que ofrece el SPAG AC, así como los programas de prácticas vivenciales de autonomía personal y de respiro incluso. Dirigió y es maestra del CEPAC, con sede en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla. Desde 1992 hasta la fecha ha participado en congresos, seminarios, talleres y cursos relacionados con discapacidad y trastornos del desarrollo en México y en el extranjero. Ha impartido conferencias y talleres en diversas organizaciones por el Instituto Nacional de Rehabilitación y otras instituciones. Ha asistido a encuentros nacionales sobre rehabilitación para el trabajo organizados por la Dirección General de Equidad y Género de la STPS y el IF y otras instituciones. Ha sido conferencista y tallerista en congresos nacionales e internacionales. Ha sido parte del Congreso Internacional de Educación Especial en Colima en 2010, en el Congreso Internacional de Educación Inclusiva en Guadalajara en 2011, Congreso Internacional de Educación Especial e Inclusiva en Colima 2012, con las conferencias Familia y Discapacidad, Capacitación Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual, tallerista, Metodología de Enseñanza-Aprendizaje y Sistemas de Educación Especial. Los hermanos de personas con discapacidad, una asignatura pendiente. Ponente en las primeras jornadas de discapacidad y familia en Puebla 2013, en Downtown CEPAG. Ponente en las jornadas del Internacional del Autismo en Puebla 2013 por la UAP. Programa de capacitación laboral Dirección General de Educación Social del Estado de Nayarit 2014. Tallerista en las jornadas de especialización de la SEP Educación Especial. Programas de lectoescritura para alumnos con discapacidad, método troncoso y fonológico en Acapulco Guerrero 2014. Tallerista en el encuentro de inclusión en Arandas, Jalisco, con el taller El uso de las TICs en educación especial en noviembre de 2017. Ponente en la Semana del Cerebro 2018 organizada por el CUSUR en Guadalajara con el tema la aplicación de las TICs en el aula. La verdad es que tiene un currículum muy amplio. Platicamos un poquito al inicio y vamos a hacer un poquito breves en esta parte y las partes más que además la identifican. Pero bueno, sin más preámbulos, la verdad es que quisiera darle la bienvenida. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Ricardo, pues aquí encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. La verdad es que hoy en día hablar de terapia del lenguaje, terapia de la comunicación humana, poco se escucha, muy más bien es poco conocido, ¿no? Entonces, la importancia del día de hoy es que podamos compartir qué importante es hoy en el siglo XXI poder contar con los servicios de un especialista en esta rama. Y bueno, te dejo a ti para que nos puedas compartir de esto. Bueno, pues muchas gracias. Sí, en efecto, se habla poco de la terapia del lenguaje, de la comunicación humana, y me parece que es hoy un día adecuado pues para hablar de esto porque se celebra el Día Nacional de la Terapeuta del Lenguaje. Bueno, quisiera empezar un poquito con la historia, no hacer un poquito de énfasis en la historia de la terapia del lenguaje. Y sabemos que el terapeuta del lenguaje es un especialista
que se identifica o trabaja en las áreas de la salud y también en las áreas de educación. El terapeuta del lenguaje somos profesionistas que vamos a trabajar en la evaluación, en el diagnóstico, en la rehabilitación, en la habilitación, ¿no?, de trastornos del lenguaje, de la comunicación, del habla, en trastornos de la voz, en trastornos motores del habla, y que nuestra función es muy importante en la vida de las personas, ¿no? Finalmente, me parece que tenemos muchos retos como terapeutas del lenguaje, pero también tenemos grandes satisfacciones, como es el más importante, el trabajar con personas y ayudarlas a que tengan una manera de comunicarse con otras personas como cualquier otro, es bien importante, ¿no? Y bueno, pues a mí me gusta mucho hablar un poco de la historia. Y estaba recordando, leyendo todo esto de lo que he hecho, ¿no? Estaba recordando que a lo largo de la historia, la disciplina de la terapia del lenguaje ha ido evolucionando. Yo creo que se ha ido abriendo espacios a lo largo de todo este tiempo para, pues, como estar presente, ¿no? Y la historia es una historia que tiene mucho tiempo atrás, ¿no? En el año 3000 antes de Cristo y 1800 después de Cristo, es cuando se empieza ya a hablar de lo que es los problemas del lenguaje y la terapia del lenguaje. En la antigua Grecia, por ejemplo, uno de los grandes exponentes que empezaron con la rehabilitación o hablar de los problemas del lenguaje fue el médico Hipócrates, ¿no? O sea, estamos remontando hacia esas épocas. Más adelante, en el siglo XVII, XVIII y XIX, con todos estos interés de médicos y de psicólogos que empiezan a estudiar las áreas cerebrales y de la cognición, del aprendizaje, pues nos encontramos con dos grandes exponentes que son Wernicke, que habla de las áreas de comprensión, y con Broca, que habla de las áreas motoras, ¿no? Más adelante sigue esta evolución. Fíjate que en la Primera Guerra Mundial es cuando hay un gran interés porque se da en la Segunda Guerra Mundial, siguen apareciendo estas dificultades, y es ahí cuando ya se convergen diferentes disciplinas como el neurólogo, el médico, el psicólogo, y ya viene ahí la especialización del terapeuta del lenguaje. Entonces te das cuenta cómo ha evolucionado, cómo en Europa, incluso en Estados Unidos, todo esto se le va dando la importancia que tiene el terapeuta del lenguaje como un terapeuta especialista en rehabilitación y habilitación de la comunicación. Por un lado, ahora, en México, debes de saber también que en 1950, en la Ciudad de México, a través del doctor Padre Ruecos, se instaura el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje. Y este instituto trabajaba más enfocado a los problemas de la audición. Sin embargo, se dieron cuenta que la comunicación no era nada más enfocada a la audición, sino también a la foniatría, a la fonología, ¿no? Y es cuando ahí converge, y entonces en 1970 surge en México, en el ENEP y en la UNAM, la primera carrera de terapia de lenguaje. ¿Cómo? La verdad es que es muy interesante, digo, platicamos hace un momento que pocas instituciones son las que ofrecen esta disciplina y entender justo de dónde viene, de dónde parte, pues le da más sentido a esto. Es bien importante porque además tenemos que valorar esta carrera, que es una carrera que es poco, me parece que desafortunadamente muy pocas universidades la tienen, ¿no? O sea, y las que la tenían en algún momento la cerraron. Entonces yo creo que necesitamos muchos terapeutas del lenguaje para que realmente puedan ellos trabajar con las personas. La ventaja que tenemos como terapeutas del lenguaje es que podemos trabajar desde niños con niños hasta adultos mayores, ¿no? Porque hay muchas condiciones y muchas patologías que podemos abordar. Entonces, yo creo que es muy importante el hecho de poder darle énfasis, y por eso cuando me hiciste la invitación, me dio mucho gusto, porque yo soy fan de los terapeutas del lenguaje. Y bueno, la verdad es que, pues sí, la Universidad Mesoamericana con esta idea y este compromiso de sacar en la sociedad profesionales en esa área, tiene este compromiso, ¿no? Entonces, el denotar en esta fecha tan importante en México, es tan importante también traer a alguien, una personalidad como tú. La verdad es que nos da gusto recibirte. Bueno, la verdad es que me encantaría saber un poquito más qué retos has tenido a lo largo de tu trayectoria. Como platicábamos en el inicio, bueno, el currículum es amplio, pero me encantaría que nos compartieras un poquito de qué es lo que has hecho, cómo lo has hecho y los retos que te has enfrentado. Yo creo que como toda carrera, como toda profesión, esa carrera requiere de mucho compromiso, requiere de una buena formación,
requiere que como personas que estudiamos la carrera de comunicación humana y que somos terapeutas de lenguaje y aprendizaje, no nos quedemos con lo que nos da la universidad, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir buscando pues lo novedoso, lo que hay en actualización hoy por hoy para todo lo que es rehabilitación del lenguaje y aprendizaje. Y esto lo aprendí pues ahora sí que desde que tenía, me acuerdo perfecto, me acordé cuando estudiaba la carrera en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México, no, el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, ahora ya es el Centro Nacional de Rehabilitación. Y me acuerdo que cuando me pusieron, hacíamos prácticas ahí, también es una práctica que es fundamental, yo siempre les pido a los chicos que están estudiando esta carrera que en los primeros semestres se pongan a practicar de verdad de manera profesional, de manera muy formal, porque es la manera en cómo nosotros vamos a lograr experiencia, porque estamos trabajando con personas, ¿no? Y me acuerdo cuando estaba, no recuerdo en qué semestre, pero tal vez en el cuarto, quinto semestre, no recuerdo, me dicen, a ver, te toca rehabilitar a tu primer niño, ¿no? Y yo, un niñito, ahí tengo la foto, imagínate, estoy sentada ahí con mi bata y todo, y con el primer niño paciente que tenía, era un niñito de 7 años, creo 6 años, con un problema de lenguaje. Yo lo veía y decía, es que no se puede hacer, o sea, te entra pánico, te entran pues, muchas cosas, porque finalmente no es fácil, sin embargo, siempre estuve bien asesorada, siempre estuve bien acompañada. Y bueno, a partir de ahí, pues empecé a trabajar en asociaciones civiles también, ¿no? En lugares donde estaban niños con parálisis cerebral, entonces aprendes a trabajar con niños con parálisis cerebral, trabajas todo lo que son procesos de deglución, la comunicación, las disglosias, todo ese tipo de trastornos de la comunicación que son tan importantes, ¿no? con estos chicos. También estuve trabajando con chicos con niños con síndrome de Down. El síndrome de Down tiene características muy específicas en trastornos de la comunicación, desde sus fases características, desde sus órganos fonoarticuladores. Hay cambios importantes en estos órganos que van a evitar la producción de los sonidos. También a nivel cerebral, a nivel de conexiones, también hay cambios importantes que van a causar dislalias, en fin, muchas dificultades en la comunicación. Y tenemos que saber, ¿no? Cómo poder intervenir en este tipo de discapacidades, de condiciones, para darle a estos niños posibilidades de comunicación. También he trabajado con niños con autismo, que también la comunicación del autismo es muy específica, ¿no? Porque también tiene una función a nivel neuronal, a nivel pragmático, la pragmática del lenguaje. Y es muy importante el hecho de poder trabajar con estos niños y ayudarlos. También trabajé mucho en escuelas regulares, con niños que no tienen ninguna condición, o sea, son niños que van, no sé, más o menos tendrían 5 o 6 años, que presentaban problemas de que omitían sonidos, fonemas, o que los cambiaban, que su lenguaje no se entendía. Y entonces con ellos también intervine en cuestiones un poco más sencillas, no bajo retraso del lenguaje, trabajamos con terapia de habla. Y bueno, pues ha sido una experiencia muy linda. También trabajé con adultos, te decía que trabajar con adultos para nosotros es muy difícil. He trabajado también con niños sordos, que también me costó un poco de trabajo, no es fácil, pero pues gracias a esto tuve la posibilidad de capacitarme, de aprender y de mejorar mi práctica profesional. Pero bueno, yo creo que ahora, si me preguntaras qué es lo que más me gusta hacer terapeuta de lenguaje, ser terapeuta de lenguaje y aprendizaje, mi pasión es la terapia de lenguaje. Pero a mí me gusta el aprendizaje. Qué bueno. Oye, y platicamos al inicio, un terapeuta del lenguaje, ¿qué tipo de patologías es las que va a abarcar, qué son las que va a tratar o que va a intervenir? Bueno, un terapeuta del lenguaje no nada más tiene que trabajar con las cuestiones de la articulación, porque luego se escucho, ¿no? Que, ay, no, pues sí, le vas a dar una terapia de lenguaje, sí, cuando le pones el lapicito, ¿no? Para que pronuncie la S, no. Nuestra función es mucho más amplia, porque no estamos hablando solamente de una cuestión de la producción del lenguaje, del habla. Estamos hablando de estos elementos que son de estos componentes del lenguaje que intervienen con toda la comunicación, que son la fonología,
son la semántica, la pragmática del lenguaje, la morfosintaxis, la estructura. Todo eso es bien importante y tenemos que saber cómo se desarrolla el lenguaje del niño, la evolución del lenguaje del niño desde sus etapas de la lingüística, que sea en la etapa de la palabra base, que está ya en la comunicación de las simbologías. Es bien interesante, ¿no? Porque no nada más es una cuestión a nivel verbal, sino tiene que ver también con el lenguaje y el pensamiento. Entonces, sí tenemos que estar muy preparados en esto. También tenemos que saber un poco sobre las teorías de Piaget, ¿no? De la evaluación tan importante. Todo en esto nos ayuda. Tenemos también que conocer el desarrollo del lenguaje, qué hacer, cómo intervenir cuando tenemos a un niño, a un paciente, así le llamamos a un paciente con determinadas patologías, ¿no? Desde una dislaxia, una diglosia, una dislaxia, una apraxia del lenguaje. En fin, es un gran conocimiento el que creo que debemos tener. Y lo más importante es qué metodologías o qué técnicas vamos a utilizar para cada patología. No están las terapias de habla, la terapia de voz, toda esta la terapia de la dilución para mejorar ahora he oído mucho de la terapia miofuncional que tiene que ver con cómo se estimulan los músculos de la cara, ¿no? Para que puedan mejorar la circulación, o sea, trabajar con niños con autismo, con alumnos con autismo, con pacientes con autismo, esto de ofrecer estos sistemas alternativos de comunicación y de aumentativa de la comunicación. Y bueno, pues es un mundo enorme y de mucho conocimiento, pero también yo creo que es muy divertido, la verdad. De hecho, mencionabas tú hace un momento que estabas como casi médico, ¿no? Comentabas que llevábamos y estábamos platicando un poquito del programa, ¿no? Que lleva anatomía, lingüística, patologías, problemas de aprendizaje, ¿no? Tú, justamente, ¿por qué crees, por qué hacías esta comparación en la parte médica? ¿Crees que es una preparación súper completa que permite dar un resultado diferente? Yo creo que sí, totalmente, porque esta es una carrera muy especializada. Esta es una carrera muy especializada y que tienes que abordar desde la currícula de lo que te van enseñando médicos que te den clases, o sea, médicos o biólogos, médicos foniatras, médicos lingüistas, pedagogos, psicólogos. Realmente es una carrera de metodologías también muy completa y que tienes que dominar, y digo la palabra dominar porque es una realidad, el funcionamiento del cerebro. Tienes que conocer el funcionamiento del cerebro desde más allá, desde sus dos lóbulos, ¿no? Esta parte que es tan importante, desde los hemisferios y con los lóbulos. Tienes que ver cuáles son las áreas del lenguaje verbal, cuáles son las áreas del lenguaje de la comprensión, la pragmática. Tienes que conocer, ¿por qué tienes que conocer esto? Porque tienes que saber cómo estimular, ¿no? Y a mí me parece que todo va totalmente integrado, ¿no? Desde las áreas métricas, las áreas psicológicas, las áreas pedagógicas. Finalmente creo que somos una carrera que tenemos una formación muy integral, pero también muy especializada. Porque cuando estamos hablando de rehabilitación y habilitación de trastornos de la comunicación, estamos hablando de nuestro gran, como decían, del rey, que es ¿no? Esta estructura tan importante que nos marca y que es la esencia de lo que somos. Entonces, de ahí parte todas esas dificultades de la comunicación, del habla, de la voz. Ok. Oye, y para aquellas personas que nos están viendo justamente en el canal, entender dónde se instaura, dónde trabaja un terapeuta, qué es lo que le toca hacer en cada área. Si nos pudieras compartir un poquito de eso para dar una generalidad del tema. Bueno, el terapeuta del lenguaje tiene una amplia gama de opciones para trabajar. Puedes desarrollar tu trabajo en una clínica, en un hospital, puedes desarrollar tu trabajo en una escuela, desde el ámbito educativo, o puedes también desarrollar tu trabajo desde la clínica particular. O sea, hay diferentes ámbitos que puedes desarrollarte y la verdad todos me parecen maravillosos, ¿no? A nosotros nos tocaba hacer prácticas en hospitales y ves cantidad de situaciones, ¿no? De las personas que están comenzado, ¿no? Que tienen problemas
desde terapias de voz, desde cómo rehabilitar estos problemas cuando llega un paciente con un accidente cerebral y tiene afasia, por ejemplo, hay diferentes tipos de afasia, pero bueno, cómo rehabilitas a esa persona, es bien interesante. O sea, hay formas, más bien hay opciones para la práctica profesional, hay muy buen campo desde la educativa, puedes estar en las escuelas también, diagnosticando, ofreciendo programas de rehabilitación, también asesorando, ¿no?, a los áreas de familia también, porque es bien importante, ¿no? No sé si te ha pasado, pero es muy común que ahora a cualquier niño lo quieran mandar a terapia de lenguaje, ¿no? O sea, a cualquier niño, porque ya nos dice una cosa, luego ya terapia de lenguaje, no. Hay una evolución del lenguaje, un desarrollo del lenguaje que tenemos que conocer para saber qué niño puede entrar a una terapia y qué no, porque muchas veces es la estimulación. Recuerdo que en alguna ocasión, bueno, me llegó una mamá muy apurada por su niño de 2 años, no hablaba nada, y ya le habían mandado a una terapia de lenguaje. Dijo que si no tiene una situación a nivel de patología específica, alguna condición de alguna discapacidad que tenga, que involucre todo el proceso de comunicación a nivel neurofisiológico, pues no tendría por qué recibir una terapia. Digo, esos niños iban a tener esta terapia, pero un niño que llega a los 2 años y que no habla, que es más chiquito, que todo el mundo le adivina las cosas, no hablas con la mamá, ves el contexto, analizas un poco, lo hablas con él, observas, ves si no tiene frenillo corto, y cosas que son importantes en cuanto a su morfología, ¿no? Si te das cuenta de eso, bueno, entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues le dije, ¿sabes qué? A los 6 mira la mamá y dice, ay, maestra, ¿sabe qué es? ¿Qué le hizo? No le digo, no dice nada, simplemente ese lenguaje se tenía que desarrollar. Entonces es muy importante el conocer esto porque no todos los niños pueden tener una terapia de lenguaje, ¿no? Hay que saber cuándo sí y cuándo no. Pero aquí también tiene mucho que ver esta parte de donde actualmente, bueno, ha ido disminuyendo, pero sí hay familias en las cuales donde dicen, es kinder, es preescolar, ¿para qué le llevamos, no? Claro. Justamente es tan esencial la parte preescolar justo para ese tema, ¿no? La adquisición del lenguaje, ¿no? Porque sí, muchos pequeñitos a lo mejor igual no desarrollan al nivel, ¿no? Sí. Porque justo no han tenido contacto con sus similares y eso no les permite justamente lo que tú decías, ¿no? Estimularlos. Pero sí es por ahí, ¿no? O sea, yo creo que gran parte de estas responsabilidades como padres es poderlos pues orientar y llevar justamente en el momento preciso, ¿no? Claro, y también tener como terapeutas de lenguaje esta intervención en formación y educación hacia las familias. Es muy importante que en los colegios podamos intervenir y dar pláticas sobre el desarrollo del lenguaje, las etapas, más o menos pues si tiene 3 meses va tal, si tiene 8 meses, 12 meses, 18 meses, un año, para que estos papás puedan saber cuándo este niño realmente tiene una dificultad de lenguaje, porque es muy común que los pediatras le digan, no, hombre, está bien, es normal, te lo vamos a rato. Y muchas veces no es un rato, es que realmente requiere de una estimulación, de un apoyo, eso es bien importante. Yo creo que también nuestra función es informar a las personas sobre el desarrollo del lenguaje, de la estimulación, para que ellos estimulen y sepan cuándo sí es necesario, ¿no?, una terapia de lenguaje. Hoy por hoy me encuentro con muchos niños que levantan, tienen 6 años, 5 años, levantan la mano y el papá ya sabe, o sea, el lenguaje se estimula, el lenguaje se aprende con el contacto con otros, ¿no? ¿Qué pasó ahora con estos niños que nacieron en la pandemia? ¿No? ¿Qué pasa con estos niños que nacieron en la pandemia? Que de niños de 1 año, 2 años, estuvieron encerrados durante la pandemia sin ningún contacto. ¿Qué pasó? Hubo un retroceso en su evolución del lenguaje, precisamente por la falta de contacto, además de cuestiones emocionales, etcétera. Pero es una realidad. Entonces, sí siento que es muy importante esta parte de la información, de las pláticas, de poder informar a las familias, de que no todo es, como dicen muchos, porque es un pleito que tenemos muchos expertos del lenguaje con los pediatras, ¿no? Que dice la mamá, no, que me dijo el pediatra que así iba a evolucionar, no, hay parámetros, hay pautas, ¿no?, de edad, por eso hay evaluaciones importantes que nos van a determinar en qué edad un niño debería decir tal o cual. Si después de un tiempo razonable, con condiciones específicas, ese niño no produce lenguaje, etcétera, pues hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahorita que mencionabas eso de la pandemia, que si no, digo, muchos pequeñitos
bueno, en una temporada normal, seguramente hubieran seguido a jugar, no sé, Claro. los primos incluso. Sin embargo, todos nos aislamos y bueno, tuvieron que crecer justamente solamente con el tema de mamá y es esto, Sí, aquello, claro, no. claro. Creo que sí fue un gran reto como sociedad y de alguna manera pues el compromiso que tiene esta área en específico, bueno, Claro. lo tiene aún mayor, ¿no? Sí, que hablamos de estimulación del lenguaje, que también nos compete como especialistas en terapia del lenguaje, hablar de la estimulación, ¿no? Los niños necesitan estimularse. Muchas veces niños pequeños de 3 años no requieren una terapia del lenguaje, sino una terapia de estimulación del lenguaje, que hay una gran diferencia, ¿no? O sea, hay niños que requieren de estimulación, que cuando se les da esta terapia en corto plazo los niños van desarrollando su lenguaje, no requieren de una terapia como tal, porque la terapia del lenguaje tiene que ver con terapias de voz, con terapia de habla, o sea, con muchas metodologías muy específicas para trabajar con patologías también muy específicas. Claro. La verdad es que me platicas, me enamoras del área, la verdad es que veo mucha pasión en ti, mucho amor en lo que has hecho y bueno, una duda muy particular. Me encantaría saber por qué decidiste estudiar la licenciatura en comunicación. Fíjate que Bueno, cuando yo decidí estudiar la carrera, yo tengo una hermana, mi hermana Luisa, que por hoy es una Luisa de 45 años, creo, 46, dice que siempre le va nunca exactamente qué edad tiene, pero bueno, dejamos los 46 años. Ella nace con una condición de discapacidad intelectual. Al nacer, ella es la menor de las tres. Primero estoy yo, luego está mi hermana Rebeca y luego está Ana Luisa. Ella es la más chiquita. Nace después de 10 años de que ya no tenía mi mamá hijos, ¿no? Entonces, cuando nace Ana Luisa, obviamente yo a los 9 años, pues yo captaba que Ana Luisa era distinta, sus procesos de comunicación, sus procesos motrices, sus procesos de comprensión, todo era diferente en ella. Y entonces decidí, como fui creciendo y acompañándola en las terapias, porque íbamos a terapia de lenguaje, a terapia de aprendizaje, a terapia de ocupacional, física, ya, ¿no? Todo lo que requiere una persona con alguna condición de discapacidad en este sentido intelectual como mi hermana, pues desde ahí empecé a interesarme pues, por estos niños que veíamos en el consultorio. Ahí fue mi primer contacto con la discapacidad de Mariana, no de la manera más física, más presencial. Y entonces se me metió la idea de examen, no me acuerdo qué otra parte, en particular y en la metropolitana. Y troné los exámenes porque yo no quería ser psicóloga, yo quería una carrera mucho más específica. Platicando con una hermana de mi hermana Ana Luisa, le dije que yo quiero estudiar algo muy especializado. Me dijo, ya sé, yo estoy estudiando la carrera de comunicación humana en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana de la Ciudad de México. Yo te voy a decir, bueno, va, ¿no? Total, que hice mis exámenes, ahí pues me recomendó de alguna manera porque era muy difícil entrar en aquella época y que me vi. Y desde ahí, te juro, que dije, de aquí soy, me encantó. Entonces, una de mis motivaciones fue el querer de alguna manera hacer algo más por Ana Luisa, y otro porque yo quería algo muy especializado. Y para mí esta carrera es maravillosa. Es una carrera que me ha dado mucho, me ha enseñado mucho y realmente las satisfacciones han sido enormes. Además, me encanta la carrera. Por eso soy fan de todo eso. Sí, se nota, ¿verdad? Me gustaría también saber que aquellos que ya se dieron a estudiar esta licenciatura, que se encuentran estudiando, que ya egresaron, algún mensaje para ellos, algo que pueda llevarlos y motivarlos hacia adelante. Bueno, algo muy importante es que se sigan capacitando, ¿no? El que enseña nunca deja de aprender, y esto es una realidad. Entonces, nosotros que estamos en la rehabilitación de personas que tienen dificultades en la comunicación, en el lenguaje, en el habla, todo este proceso tan importante, pues tenemos siempre que estar capacitándonos, leyendo, buscar autores, de verdad, empaparnos de lo que hay, ¿no? Y algo que también les quiero comentar es que amen lo que hacen. Si no aman lo que hacen, sea cualquier cosa, pues mejor que le cambien. Que le cambien de profesión, porque esta profesión es maravillosa, tiene muchos retos. No es difícil, ¿no? Bueno, más allá de lo que es cualquier profesión, pero sí es una profesión que requiere de mucha dedicación, de mucha constancia, ¿no? De mucha creatividad también, de mucha, porque estás trabajando con personas, ¿no? Y de repente ves a esas mamás que llegan con sus niños con grandes dificultades de comunicación,
¿no? Y tienes que apapacharlos, tienes que hacerlos sentir bien, tienes que decirles, señores, hay esperanza, ¿sabes? Sí se puede, vamos a lograr. Es algo hermoso. Entonces, recomiendo la capacitación, la actualización y que amen sobre todas las cosas lo que están haciendo. Eso es lo más. Hay amor. Y oye, en su día, ¿qué les dirías? Pues, ¿qué les digo? Que sigan estudiando esta carrera, que se sigan sumando a la ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. A la matrícula de verdad de esta carrera maravillosa y que sigan, que no dejen que esto se pierda, que no dejen que esto muera, porque realmente es una carrera maravillosa y que siempre va a haber personas como Ricardo que están aquí, que están siempre orientando, buscando profesionistas, tratando de que tengan una excelente formación y bueno, de mi parte también, ¿no? Lo que necesiten ya lo sabes, estaré siempre a disposición de ayudar porque yo quiero que haya muchos terapeutas de lenguaje. Gracias, Gaby. La verdad es que ha sido muy ameno platicar contigo. Sé que el tema puede ser tan extenso como quisiéramos. Seguramente tendremos aquí, si me aceptas la invitación, a platicar de algún tema más específico dentro del área, que sería muy importante también por parte de las alumnas poder recibir este tipo de información y pues por más de una especialista como tú. Pues bueno, para ir concluyendo. Ah, sí. Okay. ¿A Facebook? Claro que sí. Tenemos una pregunta. Okay. Se sabe que la terapia del lenguaje puede ser un área multidisciplinar para usted. ¿Cuáles otras áreas podrían ser importantes para el apoyo a la terapia? Ok, bueno, pues aquí me parece que cuando hablamos de grupos multidisciplinarios tenemos que tener equipos de trabajo con el neurólogo, con el psicólogo, con el neuropsicólogo, con el terapeuta físico también, ¿no? Todos estos equipos de trabajo para que después de que se hace un diagnóstico a una persona, a un niño, a un paciente, ¿no? Se pueda derivar con el especialista y entre todos puedan encontrar qué es lo que se puede hacer. O sea, pues son los médicos, el neurólogo, el neuropsicólogo, el psicólogo, incluso también en algún momento el psiquiatra, depende de muchas cosas, pero yo creo que el terapeuta del lenguaje, el terapeuta físico, es que todo cuando hablamos de cuerpo, de personas, pues todo tiene que ver, pero básicamente creo que con ellos sería un excelente equipo para trabajar con algún paciente que tenga alguna patología específica. Excelente. No sé si tengas otra por ahí. Ok. Bueno, abrimos a lo mejor un espacio pequeñito a ver si alguien más quiere preguntar y resolver alguna de sus dudas. Y sí es importante ahorita que estamos hablando de esto, que lo platicábamos al principio, que como terapeutas del lenguaje nos enfoquemos como profesionistas en lo que sabemos hacer. ¿Sí? Claro. No podemos, sí podemos desviarnos porque finalmente lo que hacemos es muy amplio, ¿no? Pero no debemos desviarnos de lo que estamos haciendo. Somos terapeutas del lenguaje y de comunicación y vamos a rehabilitar y habilitar trastornos de la comunicación, en todo lo que es trastornos del habla, de la voz, de la deglución, de todos los problemas orofaciales y demás, ¿no? Movimientos orofaciales. Y esto lo comento ¿por qué? Porque de pronto hay como un boom en que muchos otros profesionales como profesionistas, como psicólogos o maestros, quieren ser terapeutas del lenguaje. Y es algo que yo siempre voy a defender, porque a mí me costó y me llevó 4 años, ¿no? Estudiar esto, aprender mucho, y bueno, otros 25 años a lo mejor, trabajando en determinadas especializaciones, y sí es importante enfocarnos en lo que estamos. Para eso necesitamos un grupo multidisciplinario de otros especialistas que en conjunto todos vamos a aportarle al paciente lo que necesita. Si necesita área de lenguaje y orientación, voy yo. Si necesita área de psicología, está el psicólogo, el neuropsicólogo. Si necesita neurólogo, adelante, para conducta, etcétera, psiquiatra. O sea, esto es bien importante, ¿no? Que tengamos siempre la ética para poder saber hasta dónde, ¿no? Como te comentaba, yo también a lo largo de 30 años, bueno, he tenido que aprender a manejar evaluaciones neuropsicológicas, en fin, hacer estas evaluaciones, ¿no? Para determinar determinadas condiciones o dificultades. No las utilizo.
las tengo ahí y porque para mí ha sido importante conocerlas, detectar la información. Pero lo que hago es que tengo una psicóloga, que es la que ella se encarga de aplicar estas pruebas. ¿Por qué? Porque ante todo la ética. Eso es bien importante. No, qué buen mensaje. La verdad es que sí es importante delimitar hasta donde nos toca, nos corresponde, por eso existen las especialidades, ¿no? Y bueno, esa parte de la especialidad, justamente por ahí, hay una pregunta que dice, ¿qué especialidades puede estudiar un terapeuta del lenguaje? Bueno, mira, puedes, como terapeuta del lenguaje hay muchas técnicas, pues, puedes especializarte, por ejemplo, en técnicas de voz. Hay muchas dificultades en patologías de voz. Puedes entonces especializarte en patologías de voz, que es muy importante en toda la terapia de voz, ¿no? Cómo trabajar con esto. Puedes especializarte también en la terapia miofuncional, todo lo que es trabajo de cavidad orofacial, que también necesitas una especialización porque son terapias muy, muy específicas. Puedes especializarte también en metodologías de enseñanza como terapeuta del lenguaje y aprendizaje, ¿no? Que también el lenguaje tiene que ver con el pensamiento, y puedes especializarte en estas metodologías nuevas ahora activas que tienen que ver con cómo desarrollar el pensamiento, cómo desarrollar esta parte tan importante, ¿no? Y también algo que a mí me ha encantado es la neurociencia. La neurociencia me ha llevado a entender más a profundidad todo esto de cómo funciona el cerebro y cómo puedo yo aportar a mis pacientes o mis alumnos desde la terapia del lenguaje a partir de cómo funciona el cerebro. Algo que les súper recomiendo es la neurociencia, estudiar o sea, como complemento la neurociencia o la neuropedagogía. Esto es algo que realmente me ha abierto mucho más las expectativas, me ha resuelto muchas dudas porque todo deviene de cómo aprende el cerebro. ¿Cómo aprende el cerebro? Y si no sabes cómo aprende el cerebro, cómo funciona, ¿cómo vas a poder enseñar, rehabilitar? Es bien importante. Entonces, ahí hay tres cosas que son bien importantes. Sí, ha habido una tendencia justamente como sociedad y esta parte profesional de entender justo cómo funciona, ¿no? No solo nace aquí desde la parte de la neuropedagogía, neuroeducación, también hay parte del neuromarketing, claro, vender, porque al final el entender exactamente qué está haciendo el cerebro nos permite de alguna manera tener mayor dirección, ¿no? Entonces, me parece fabuloso. Por aquí tenemos otra pregunta, y bien interesante. Dice, ¿la licenciatura en comunicación humana es lo mismo que la licenciatura en terapia del lenguaje? ¿Cuáles serían las diferencias si es que las hay y si no, por qué? Bueno, mira, yo estudié de hecho la licenciatura en comunicación humana. Ese es el nombre que se le da a la licenciatura, ¿no? Y somos terapeutas del lenguaje aprendizaje. O sea, el título es uno, que es hablamos de la comunicación, el proceso de poder rehabilitar la comunicación en cuanto a lo que es la comunicación escrita, la comunicación verbal también, ¿no? O sea, cuando hablamos de comunicación es el ámbito general. Y cuando hablamos de terapia es lo que hacemos, rehabilitación en terapia de lenguaje y aprendizaje. O sea, el título es comunicación humana, es un ámbito enorme, ¿no? Y la especialización es lo que es la terapia del lenguaje. A mí me pasaba algo que cuando yo decía, ¿qué estudiaste? Me decían, yo decía comunicación humana, ¿eres periodista? No tiene nada que ver, ¿no? Ahora ya entienden que cuando hablamos de comunicación humana es terapeuta de lenguaje y aprendizaje. La cuestión ahí, más que nada de terminología. Sí, claro, y es tan importante justo en este tipo de preguntas, de repente, justo por no darles como mayor razón, generalizamos, ¿no? Pero creo que sí esa parte, este compromiso como licenciados o futuros licenciados, sí es importante que empecemos a dar este discurso, ¿no? Y explicar para darnos a conocer, ¿no? Porque claro, y además, como vimos al principio de esta charla, la terapia del lenguaje se remonta desde hace muchísimos años, ¿no? Y se viene estudiando, se viene profundizando, porque es muy importante. Entonces, no es como la neurociencia, tampoco es un tema nuevo. La neurociencia viene desde 1960, la década de los 90, que fue la década del cerebro. O sea, lo que pasa es que se abre todo esto con el estudio de la neuroimagen, que permite estudiar a través de electrodos y de neuroimagen cómo funciona el cerebro con determinadas actividades o con determinados estímulos, y eso es bien importante. O sea, no es la terapia del lenguaje tampoco es algo nuevo, es algo igual que la neurociencia tiene muchísimos años. Lo que pasa es que, bueno, conforme van pasando el tiempo, se le va dando una mayor atención. Excelente. Aquí también hay otra pregunta. ¿Qué tan importante considera la autorregulación o autocontrol emocional para el terapeuta? Como todas las profesiones, yo creo que hoy por hoy, la autorregulación, el manejo de emociones, la inteligencia emocional, debe de ser un requisito para todas las personas.
para todas las personas y para todas las profesiones, ¿no? El autoconocimiento de nuestras emociones, el saber cómo nos sentimos, el poder expresar cómo nos sentimos, nos va a ayudar a esa interacción con las otras personas. Entonces, este punto que mencionas es un punto muy importante para todas las profesiones. Un maestro que no tiene paciencia, que no se autorregula, pues es un maestro que no va a ser un buen maestro, ¿no? Un terapeuta de lenguaje también, que a la primera a lo mejor se frustra y no maneja esa frustración y le causa emociones negativas, bueno, pues va a tener rendimiento. Yo creo que la salud mental, ¿no? La inteligencia emocional y la salud mental es un requisito, yo creo que debemos trabajar todas las personas en todos los ámbitos y en todos los contextos, familiar, profesional, en absolutamente todos. Es bien esencial. Bueno, por aquí también nos preguntan o nos dicen, ¿nos puede recomendar alguna bibliografía que le haya apoyado en su formación? Híjole, hay muchísimas, muchos libros. Yo fui, ahora sí que apasionada de Azcárraga. Azcárraga fue un médico argentino que habla de todo lo que es trastornos del lenguaje. Hoy por hoy hay otros libros, que la verdad ahorita no recuerdo, tengo memoria de terror, pero se los voy a dejar aquí con Ricardo para que ustedes tengan bibliografía actualizada de todo lo que es la terapia del lenguaje, todo, evaluación, etcétera, ¿no? Pero sí, yo fui de esa época cuando vino aquí el doctor Azcárraga a México a darnos cursos y pláticas, y bueno, un médico argentino muy preparado y sobre todo muy enfocado a todo lo que es la terapia de lenguaje y de aprendizaje. Muchas gracias, pues estaremos ahí pendientes sí, yo de mando, esto y yo con mando gusto eso. estaremos compartiendo lo que nos deje aquí la especialista. Y la última pregunta, ya para ir despidiendo esto, dice, ¿la terapia de la comunicación humana puede servir para prevenir o rehabilitar lesiones en las cuerdas vocales en cantantes o locutores? Claro que sí, hay terapias que sirven para precisamente no desgastar esas cuerdas vocales, no causar un daño innecesario. Entonces, sí se puede, por supuesto, que es la terapia de voz. Entonces, esta sería una nueva rama, una rama adicional dentro de las que nos platicabas. Pues en cuanto a terapia del lenguaje, podemos dar la terapia del habla, ¿no? La terapia de voz, que es muy importante, la terapia del lenguaje como tal. O sea, sí, viene siendo una ¿cómo te diré? Una terapia así más dentro de la terapia de lenguaje que podamos dar, la terapia de voz. Es bien importante hacer este tipo, no forzar demasiado la voz, cuidar exactamente el que no vayan a lesionarse, porque cuando se lesionan, bueno, por exceso de uso tienen grandes dificultades. Pero sí hay ejercicios de respiración también, ¿no? Eso es bien importante. Un cantante tiene que trabajar mucho la respiración, saber el modular su voz, el timbre que le va a dar, la entonación, ¿no? El volumen y todo tiene que ver con la terapia también de voz, ¿no? En la terapia de lenguaje, la terapia de voz. Excelente. Pues Gaby, la verdad es que ha sido un placer tenerte. Podríamos seguirnos con muchas preguntas seguramente. Por temas de tiempo también me comentabas que tenías compromiso posterior a esto. De verdad agradezco muchísimo el espacio que nos diste el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias. Pues quisiera compartirte un pequeño reconocimiento. Vamos a leerlo. Universidad Mesoamericana, unidos en la verdad, el tiempo nos hará justicia, otorga el presente certificado de participación a la maestra María Gabriela Vargas García por su ponencia La importancia del terapeuta del lenguaje. Heroica Puebla, Zaragoza, 27 de febrero de 2024. Firma la maestra Dolores Amalia Calva Solís, rectora de la Universidad Mesoamericana Puebla Centro. De igual manera, quien te manda un saludo y un agradecimiento por estar con nosotros. Gracias. El maestro Misael García La Torre, director de calidad de Universidad Mesoamericana Puebla Centro. De igual manera, recibe este cordial saludo y agradecimiento. Y bueno, hago frente a las cámaras de la participación. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y nuevamente muchas gracias por su tiempo, chicos, chicas. Recuerden, Universidad Mesoamericana, siempre comprometidos con la sociedad. Y bueno, esperemos tener demás, posiblemente siguientes pláticas como estas, tan amenas y con especialistas como el día de hoy. Gaby, reciban un afectuoso saludo. De igual manera, una felicitación en este día del terapeuta del lenguaje, que se instauró, como platicábamos, desde 2004. Hoy justamente estamos haciendo 20 años de esta situación. La verdad es que es grato tenerte por aquí. Pues muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.